Hay preguntas que parecen sencillas, pero que pueden cambiar una vida entera. Una de ellas aparece hoy en el Evangelio, y Jesús se la hace directamente a sus discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? No pregunta solamente qué han escuchado sobre él. No pregunta qué dice la gente. Pregunta algo mucho más personal. ¿Quién soy yo para ti? Y quizá esa misma pregunta llega hoy hasta nuestro corazón. Porque podemos conocer muchas cosas sobre Jesús, escuchar el Evangelio, rezar, acudir a la iglesia y hablar de nuestra fe, pero existe una diferencia enorme entre saber quién es Jesús y permitir que Jesús ocupe verdaderamente el centro de nuestra vida. El Evangelio nos lleva hasta Cesarea de Filipo. Allí Jesús comienza preguntando a sus discípulos qué dice la gente acerca de él. Las respuestas son variadas. Algunos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Todos tienen una opinión. Todos intentan identificarlo desde lo que conocen. Pero Jesús cambia la pregunta. Ya no quiere saber qué dicen los demás. Ahora quiere escuchar a quienes han caminado con él. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Es entonces cuando Simón Pedro toma la palabra y pronuncia una confesión de fe extraordinaria. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro no responde simplemente con una definición religiosa. Está reconociendo que Jesús es el enviado de Dios, el Salvador, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice que esa verdad no la ha descubierto solamente por inteligencia humana, sino que le ha sido revelada por el Padre. Después le cambia el nombre y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y añade una promesa poderosa. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Estas palabras nos hablan de una iglesia que atraviesa dificultades, momentos de incertidumbre y desafíos, pero que no está abandonada. Cristo sigue siendo su fundamento. La iglesia no depende únicamente de la capacidad de sus miembros. Su fuerza última viene de Cristo. Y esa es una fuente enorme de esperanza para todos nosotros. La primera lectura nos ayuda a comprender mejor el significado de las llaves y de la autoridad que Jesús entrega a Pedro. El profeta Isaías habla de Sebna, mayordomo de palacio, que será sustituido por Eleazín. Dios le confiará una responsabilidad y pondrá sobre su hombro la llave del palacio de David. Y aparece una frase muy importante. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. En el Evangelio encontramos nuevamente la imagen de las llaves. Jesús le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. No es una coincidencia. La imagen de la llave representa responsabilidad, servicio y autoridad recibida. Pedro no recibe las llaves para convertirse en dueño de la casa. Las recibe para servir a la casa. Y aquí hay una enseñanza muy profunda para nuestra vida. Cuando Dios nos confía alguna responsabilidad, nunca es para alimentar nuestro ego. Es para servir. Una familia, una comunidad, un trabajo, una parroquia, un grupo de oración, una amistad, incluso una pequeña responsabilidad cotidiana, puede convertirse en una oportunidad para cuidar a otros. La autoridad cristiana nunca debería convertirse en dominio. Debería convertirse en servicio. Esto también aparece en la primera lectura, cuando Dios dice que Eleazín será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. La imagen es preciosa. El que recibe una responsabilidad debe convertirse en alguien que cuida, no alguien que aplasta, no alguien que busca privilegios, no alguien que se sirve de los demás. Y esto nos lleva nuevamente a la pregunta de Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Porque antes de preguntarnos qué debemos hacer, necesitamos saber quién es Jesús para nosotros. Si Jesús es solamente una figura del pasado, nuestra fe puede convertirse en una costumbre. Si Jesús es solamente un personaje importante de la historia, podemos admirarlo sin seguirlo. Si Jesús es únicamente alguien a quien acudimos cuando tenemos problemas, nuestra relación con Él será limitada. Pero si Jesús es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios vivo, entonces nuestra vida comienza a cambiar desde dentro. El Papa León XIV nos invita precisamente a mantener viva esta pregunta. Nos recuerda que debemos preguntarnos continuamente quién es Jesucristo hoy para nosotros, qué lugar ocupa en nuestra vida y cómo podemos anunciarlo en nuestra realidad cotidiana. Porque existe un peligro muy silencioso, acostumbrarnos a la fe. Podemos acostumbrarnos a escuchar el Evangelio. Podemos acostumbrarnos a rezar. Podemos acostumbrarnos incluso a decir que creemos.
pero una fe acostumbrada no necesariamente es una fe viva. Por eso Jesús vuelve a preguntarnos hoy, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? No respondas demasiado rápido. Déjate interpelar por la pregunta. ¿Quién es Jesús cuando estás preocupado? ¿Quién es Jesús cuando tienes que tomar una decisión? ¿Quién es Jesús cuando alguien te hace daño? ¿Quién es Jesús cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Quién es Jesús cuando nadie te ve? Porque es muy fácil decir, Jesús es mi Señor, cuando todo marcha bien. La verdadera profundidad de nuestra fe comienza a revelarse cuando llegan las pruebas. Pedro respondió correctamente, pero todavía tendría mucho que aprender. Su confesión de fe no significaba que ya hubiera comprendido todo. Pedro seguiría creciendo, equivocándose, cayendo y levantándose, y eso también es importante para nosotros. No necesitas ser perfecto para seguir a Jesús. Necesitas permanecer dispuesto a dejarte transformar por Él. La fe es un camino, no es una fotografía congelada, y quizá hoy Dios quiere renovar nuestra fe. No una fe basada solamente en recuerdos del pasado, no una fe heredada sin reflexión, no una fe que solamente aparece cuando necesitamos algo. Una fe viva, una fe que pregunta, una fe que busca, una fe que escucha, una fe que sirve, una fe que vuelve a Cristo una y otra vez. San Pablo, en la segunda lectura, parece detenerse ante el misterio de Dios y exclamar con admiración: ¡qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos! Y después concluye: todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. Estas palabras encajan perfectamente con el Evangelio. Pedro acaba de reconocer quién es Jesús, pero Pablo nos recuerda que Dios siempre será más grande que nuestra capacidad para comprenderlo. Podemos conocer verdaderamente a Dios, podemos amarlo y acercarnos a Él, pero nunca podremos encerrarlo completamente dentro de nuestras ideas. Hay momentos en los que queremos entender por qué ocurre algo. Queremos saber por qué Dios permite determinada situación, por qué una oración tarda, por qué una puerta se cierra, por qué un proyecto no funciona, por qué una persona se aleja. Y quizá algunas respuestas nunca lleguen de la manera que esperamos. Pero la fe nos permite decir: Señor, no comprendo tus caminos, pero confío en ti. Pablo no termina ahora hablando de desesperación ante el misterio. Termina dando gloria a Dios. Porque la fe no necesita tener todas las respuestas para seguir adorando. Y aquí aparece otra conexión hermosa entre las lecturas. Isaías nos habla de una llave. Mateo nos habla nuevamente de las llaves. Pablo nos recuerda que, detrás de todo, existe una sabiduría divina que supera nuestros cálculos. Dios abre y cierra caminos, Dios confía responsabilidades, Dios llama, Dios guía, y nosotros estamos invitados a responder con confianza y servicio. El Papa León XIV señala que el discernimiento nace precisamente de hacernos preguntas profundas. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida? ¿Cómo podemos dar testimonio de la esperanza cristiana en nuestra vida cotidiana? Son preguntas que no deberían quedarse únicamente dentro de una iglesia. Deberían acompañarnos a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestras conversaciones y a nuestras decisiones. Porque anunciar a Jesús no significa solamente hablar de Él. También significa vivir de una manera que haga visible su presencia. Cuando perdonas, puedes estar anunciando a Cristo. Cuando ayudas a alguien sin esperar recompensa, puedes estar anunciando a Cristo. Cuando decides decir la verdad aunque resulte incómodo, puedes estar anunciando a Cristo. Cuando acompañas a una persona que está sola, puedes estar anunciando a Cristo. Cuando eliges responder con paz en lugar de devolver una ofensa, puedes estar anunciando a Cristo. La fe se vuelve visible cuando transforma nuestra manera de vivir. Y aquí podemos regresar a Pedro. Jesús no le dice simplemente: has dado una buena respuesta. Le entrega una misión, le confía las llaves, le confía una responsabilidad. La confesión de fe desemboca en una tarea. Esto significa que reconocer a Jesús como Señor también nos compromete. Si Jesús es realmente el centro de nuestra vida, entonces algo en nuestra manera de vivir debe cambiar. Tal vez hoy necesitamos preguntarnos: ¿qué llave ha puesto Dios en mis manos? Quizá la llave de una familia que necesita cuidado. Quizá la llave de una responsabilidad que hemos recibido. Quizá la llave de una palabra que puede reconciliar. Quizá la llave de una oportunidad para ayudar. Quizá la llave de nuestro propio corazón.
que hemos mantenido cerrado durante demasiado tiempo. Hay puertas que solamente nosotros podemos decidir abrir. La puerta del perdón, la puerta de la reconciliación, la puerta de volver a Dios, la puerta de pedir ayuda, la puerta de comenzar nuevamente. Y también hay puertas que debemos aprender a cerrar. La puerta del resentimiento, la puerta de una conducta que nos destruye, la puerta de aquello que nos aleja de Dios. Pero no estamos solos para decidir. Necesitamos oración, necesitamos discernimiento, necesitamos humildad, porque, como dice San Pablo, los caminos de Dios son mucho más grandes que nuestros propios pensamientos. Hoy Jesús no nos pregunta cuál es la opinión de los demás. Nos pregunta a nosotros, ¿quién dices que soy yo? Tal vez nuestra respuesta todavía no sea tan firme como la de Pedro. Tal vez nuestra fe esté atravesando una temporada difícil. Tal vez tengamos dudas, tal vez estemos cansados. No tengas miedo de acercarte a Jesús precisamente desde ahí. Puedes decirle, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, quiero conocerte más. Señor, ayúdame a descubrir quién eres verdaderamente para mí. Y quizá esa sencilla oración sea el comienzo de una renovación profunda. Porque cuando descubrimos quién es Jesús, también comenzamos a descubrir quiénes somos nosotros. No somos personas abandonadas al azar. Somos hijos amados de Dios. No caminamos solos. Cristo permanece con su iglesia. No tenemos que comprenderlo todo. Podemos confiar. No tenemos que ser perfectos. Podemos seguir creciendo. Y no hemos recibido la fe solamente para guardarla. Estamos llamados a compartirla con nuestra vida. Ahora vamos a terminar este momento con una oración. Señor Jesús, hoy escuchamos tu pregunta y queremos recibirla profundamente en nuestro corazón. ¿Quién dicen que soy yo? Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres nuestra esperanza cuando no sabemos hacia dónde caminar. Tú eres nuestra luz cuando atravesamos momentos de oscuridad. Tú eres nuestra fortaleza cuando sentimos que nuestras fuerzas se terminan. Ayúdanos a conocerte no solamente con nuestra mente, sino también con nuestro corazón. Haz que nuestra fe no sea una costumbre vacía, ni una herencia que repetimos sin vivirla. Renueva en nosotros el deseo de buscarte, escucharte y seguirte. Cuando tengamos dudas, danos luz. Cuando tengamos miedo, danos confianza. Cuando estemos cansados, danos fortaleza. Cuando nos equivoquemos, danos humildad para levantarnos. Cuando recibamos una responsabilidad, enséñanos a vivirla como servicio y no como poder. Señor, ayúdanos a abrir las puertas que conducen hacia el amor, el perdón, la reconciliación y la esperanza, y danos sabiduría para cerrar las puertas que nos alejan de ti. Bendice a nuestra familia, bendice nuestro hogar, bendice a quienes están enfermos, bendice a quienes están pasando por dificultades económicas, bendice a quienes se sienten solos, bendice a quienes han perdido la esperanza, y acompaña especialmente a quienes hoy necesitan una respuesta. Danos una fe viva, una fe que no se quede en palabras, sino que se transforme en servicio, en amor y en obras. Que podamos reconocer cada día que tú eres el centro de nuestra vida. Y cuando no comprendamos tus caminos, ayúdanos a repetir con San Pablo, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión habló a tu corazón, escribe en los comentarios, Jesús, tú eres el Hijo de Dios vivo. Que esta profesión de fe sea también una manera de compartir esperanza con todos los que lean los comentarios. Si este video te ayudó a acercarte un poco más a Dios, regálanos un like, compártelo con alguien que necesite escuchar hoy una palabra de fe y suscríbete a Tiempo de FMX para continuar juntos este camino de oración, reflexión y encuentro con la palabra de Dios. Activa también las notificaciones para acompañarnos cada día. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu hogar. Que Cristo permanezca siempre en el centro de tu corazón y que el Espíritu Santo te conceda sabiduría para discernir cada paso. Y recuerda la pregunta de Jesús durante todo este día. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Que tu respuesta no sea solamente una frase, que sea una vida.